Más de uno puertollano, con Julián Camacho. Seguimos con todos ustedes cuando son las 13 horas y 14 minutos. Estamos en directo tanto en Onda Cero Puertollano como en IMAX Televisión. Y hemos invitado a don Antonio Luis Galán Gal, que es escritor, que es licenciado en Filosofía por la Universidad de Salamanca y bibliotecario y director de la Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha. Don Antonio Luis, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por traerme aquí. Nada, un placer, porque yo creo que aquí viene siempre la buena gente y además la excelencia en muchos casos. Y en este caso, Luis nos va a hablar de esa novela que se llama Babancho, ¿no? Porque además tiene ya 6 libros publicados. Bueno, hay publicados 8 novelas, para ser exactos, y 2 libros de relatos. Uno de ellos saldrá a la luz en unos días. O sea, estamos hablando de 10. De 10. De 10 libros, ¿no? Y esta última novela es Babancho, ¿no? Sí. ¿Qué cuentas en Babancho? Babancho es la historia, evidentemente novelada, no es la historia real, no es una biografía de un personaje muy particular que vivió en Almodóvar del Campo, donde yo pasé muchos años de mi infancia y de mi adolescencia. Era un hombre que vivía en una de las cuevas que en el castillo, en la zona del castillo de origen volcánico, había en Almodóvar. Ahora con una cantera parece que han desaparecido la mayoría, y que vagabundeaba por el pueblo rodeado de perros, siempre por una reala de 3, 4, 5 perros. Era un hombre difícil, de difícil trato, no se llevaba bien con la gente, no tenía una buena relación con la gente, iba pidiendo, iba comiendo. Y a raíz de ese personaje muy popular, allí, muy conocido, tan conocido que bueno, hay fotografías, se han hecho carrozas sobre él, hay un cuadro del maestro Palmero en el museo. Sí. También. Pues a raíz de ese personaje he creado una historia que no es, como decía, la verdadera historia. La verdadera historia nadie la conoce. Llevó a ese hombre a vivir de esa forma y a ser tan huraño, pues no lo sabe nadie. Pero me gustaba mucho jugar con su imagen, porque además este hombre acabaron ingresándolo en una residencia e inmediatamente murió. Sí. Que daba mucho juego como símbolo de la libertad, ¿no? Del okapi, el animal este que no puede vivir. Luego, mitad, podemos decir que la mitad del libro, digamos, es real y otro es ficción, obviamente, ¿no? Sí. Sí, está basado precisamente en la vida de este hombre. La figura es real, la figura existió, la figura la conocí. La historia de cómo se desarrolla todo es totalmente ficción. Muchos personajes están basados en personajes reales, pero que no son los que coincidieron con él en el tiempo, sino personajes que en ese momento de la historia personal de cada uno, que sobre todo la adolescencia, que uno se impregna de todo, pues de alguna forma me afectaron, me llenaron mucho. Sí. Y entonces los he utilizado, la catalana, la mujer que lo ayuda de cuando en cuando, ¿no? Un alcalde falangista, que no es el alcalde que hay en ese momento, o cuando este hombre muere, pero que era un alcalde que a mí me llamaba mucho la atención a esas edades, un hombre muy grande, enormemente grueso, que andaba con mucha torpeza por las calles, pero desarrollaba esa autoridad del alcalde falangista. Quien lea la novela identifica los lugares plenamente. La gente que lo ha conocido identifica los lugares e identifica muchos personajes. Muy interesante. La vamos a presentar en breve en Almodóvar del Campo. Sí. Y de aquí ya se lo decimos al alcalde, a José Lozano, que vais a estar ahí, ¿no? Sí, bueno, todavía no se ha hecho público. Pero vamos a hacer una cosa simpática en un restaurante de un amigo, y la gente los reconoce. A algunos les cuesta porque intentan quizá colocarlos a todos juntos, y no es así. Es decir, como insisto, no cuento una biografía, no cuento historia real, y por lo tanto son personajes que están en distintos momentos históricos o tienen distintas relaciones, y aquí los meto a todos en el mismo. Y además tu novela Babancho ha obtenido el premio de novela corta de la Diputación de León. Yo creo que ya es un aval, ¿no? Bueno, es un premio que a mí me gusta mucho, porque además unos meses antes había quedado finalista del premio Encina de Plata también. Sí.
Y me gusta mucho porque el Instituto de Leones de Cultura tenía un jurado magnífico, presidido por Luis Mateo Díez y con Rogelio Blanco. Fue una lástima que no se pudo entregar, porque la entrega estaba prevista para mayo del año pasado, 2020, y evidentemente pues todos los actos se cancelaron. Se fue retrasando la publicación, un poco en espera de lo que ocurría con la pandemia y ver si se podía realizar o no ese acto de presentación ahí en León. Al final no ha sido posible y bueno, pues, bueno, se hará, ¿no? Esperemos que en algún momento se haga algo, ¿no? Sí, Porque, sin duda que sí, hombre, sin duda que sí. Antonio, ¿el buen novelista ha de ser forzosamente un buen narrador? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si la historia no está bien hilada y no está bien contada, no puedes rematarla. No, el lector no se engancha, ¿no? Hay muchas veces novelas que se quedan a medio leer precisamente por eso, porque no consiguen enganchar al lector, ¿no? Sí, yo creo que la narración es fundamental, pero luego hay muchos otros factores, ¿eh? Está el ritmo, está la cadencia, está el lenguaje, ¿no? Hay muchos factores que añadir. Una persona tan avezada como tú, ¿se ha parado a pensar qué te impulsa realmente a escribir? Pues lo he pensado muchas veces, porque lo mío, como el de muchos otros escritores, es cabezonería. Personas que no vivimos de la literatura, que en algunos momentos de nuestra vida nos hemos planteado cambiar el rumbo, ¿no? Y yo siempre cuento, cuando yo preparaba oposiciones, y decía, ¿por qué me tiro aquí 8 horas y yo lo que tengo que hacer es escribir, ¿no? Y sin embargo, mirabas en la otra dirección y decía, no, lo que yo tengo que hacer es resolverme la vida y comer, ¿no? Evidentemente. Entonces, te lo preguntas continuamente, ¿por qué cada rato que tienes, cada tiempo libre, cuando tienes vacaciones, cuando lo dedicas a algo que, bueno, al final es muy gratificante, al final te produce... Y Antonio, ¿podemos decir entonces que escribir para ti es una necesidad del alma? Es una necesidad no solo del alma, también del cuerpo, es una necesidad física también. Qué interesante. Bien. De hecho, yo, por ejemplo, yo sigo escribiendo a mano, escribo con pluma y a mano. Eso todavía es más interesante. Pues esa comunicación que hay entre el cerebro y la mano cuando escribe, te marca el ritmo de la escritura y para mí es fundamental. Aparte de que eso te obliga luego a pasarlo a un ordenador y hacer una primera corrección, que es quizá la parte menos apetecible de cualquiera que escriba, el corregir eternamente, ¿no? Ya decía Borges aquello de yo publico para dejar de escribir, o sea, de corregir, perdón, ¿no? Pues, sí, lo decía. Pues, oye, ¿y en qué momento y lugares te llegan las musas? Es muy distinto en una ocasión o en otra. Hay novelas que casi me las han propuesto. La penúltima, la que, por ejemplo, publiqué antes que esta, El culo del rey, surge de un desafío. Yo soy coordinador de un grupo de bibliotecarios de universidades que nos dedicamos, es lo que se llama el Grupo de Trabajo de Patrimonio Bibliográfico de la Red de Bibliotecas Universitarias. Sí. Y entonces, en una comida después de una reunión en Madrid, somos ya amigos desde hace muchos años, pues surgió el desafío de escribir una novela donde ellos fueran los personajes, ¿no? Hay otra novela, como es la de los duelos y también quebrantos del general Pancho Aguilera, que esa se la debo casi a la cabezonería de un gran amigo, Paco Alía, Francisco Alía Miranda, catedrático de la universidad, gran persona, sí. Que mientras él escribía un libro o lo tenía recién publicado ya, sobre el general Francisco Aguilera, cada vez que tomábamos un café me decía, Antonio, aquí hay una novela, tienes que escribirla. Y al final no pude negarme y acabé escribiéndola. Y hay otras que surgen casi de la nada. Babancho, pues, es uno de esos personajes que tienes anotado, quizá para meterlo en una novela, y un día dices, no, es que él solo. Me da para una esto, novela, ¿no? Sí. ¿Pero escribes en la soledad de la noche, por la tarde después de la siesta o no? Mi proceso de escritura abarca muchos momentos porque por cuestiones fundamentalmente laborales y familiares yo me dedico a escribir en verano. Entonces yo voy siempre con una libretita donde voy tomando mis notas, voy haciendo mis apuntes, y voy dándole forma a algo
hasta que llega ese momento de escribir. Yo escribía por las noches, ahora ya no, ya con los años prefiero dormir por las noches. Entonces utilizo las mañanas y las tardes. Hay, por ejemplo, veranos que utilizo la mañana para escribir, las tardes para corregir. Depende del momento. Como te decía, que cada novela, cada obra tiene un momento, una forma de creación totalmente distinta. Sí. El relato, pues, normalmente se escribe por la pluma. Surge la idea y a veces tienes que ponerte en ese momento, dejar lo que sea que estás haciendo para anotar, para escribirlo, porque pierdes sino el hilo, ¿no? En otros momentos es la circunstancia la que te marca, ¿no? ¿El ser bibliotecario te da ventaja a la hora de investigar y descubrir personajes para tus novelas o no? Bueno, el ser bibliotecario, evidentemente, tengo un entrenamiento en la búsqueda y el uso documental que me permite... Pero, por otro lado, a mí me gusta más escribir con mucha más libertad. Cuando escribo con un exceso de documentación, por ejemplo, en la novela de Pancho Aguilera, al final no sabes si te tienes que atener mucho a la verdad, mucho a aquello que tienes, los datos que tienes, acabas diciendo, bueno, es que yo no soy historiador, no tengo que hacer historia, yo quiero escribir, utilizar la imaginación. Sí, naturalmente. ¿No? Inventar una historia. Y entonces esa documentación a veces es un estorbo más que una ayuda, ¿no? La necesitas porque además evidentemente un relato para tiene situar que tener, también la escena y el personaje. Tiene que tener coherencia, tiene que tener, ¿no? Pero un exceso te puede llevar por un camino que no es el de libertad que necesitas para escribir. Y cuando lee uno tu biografía como escritor ve que tienes un montón de premios, ¿no? Siempre es bueno saber cuáles son más interesantes que otros, o todos son iguales. Bueno, realmente tengo 3 premios, luego he sido finalista de unos cuantos y quizá, no sé, el más interesante puede ser el primero, sencillamente porque es el que te emociona de una forma muy especial, ¿no? Que fue el Fungible, que era un premio donde también estaba Luis Mateo Díaz en el jurado. Es un premio que dejaron de convocarlo, que tenía siempre el mismo jurado, que era Jorge Benavides y Luis Mateo Díaz. Entonces, quizá por ser el primero, pues evidentemente... Te hace más ilusión. Te hace mucha ilusión. Te hace más ilusión. Eso, además, un libro también muy querido por mí. Es un libro que se llama Papaveri, en el plural de papa verde, de amapola en italiano, por el cuadro del campo di Papaveri. Y quizá por eso, ¿no? Igual que el primer libro que publicas, pues te emociona mucho, ¿no? Pero yo creo que todos son igual de interesantes. ¿Dónde podemos, porque nos están haciendo nuestro realizador unos planos de tu libro, de la portada de Babancho, ¿dónde se puede adquirir Babancho? Bueno, en cualquier librería. Este tiene el problema, como tienen normalmente, que es todas las editoriales oficiales, que no tienen muy buena distribución, pero se puede pedir directamente en la Diputación de León, o cualquier librería lo puede conseguir. Pues si no lo tiene, lo pueden encargar. En Ciudad Real, ¿no? Ruiz Morote lo tiene, lo tiene Serendipia, donde haremos, por cierto, una presentación el próximo martes. Aprovechamos ya para indicarlo. Además, la hará un gran amigo que tiene mucho que ver con mi dedicación a la literatura y que seguro que es también un gran amigo tuyo, Chema Torres Favero. Claro que sí, claro que sí. Y además un escritor magnífico, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Le das un abrazo de a parte Chema nuestra, le debo mucho literariamente hablando. Y bueno, y también yo creo que hay que sentirse orgulloso de las palabras que te dedica Alfonso González Calero sobre tu novela, que yo imagino que son un acicate para seguir en la brecha, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Porque Alfonso también es una persona muy especializada y habla de ti maravillas. Alfonso es una persona que además ha hecho muchísimo por el libro, por la cultura en esta región. Alfonso publicó precisamente una novela mía, una novela que se había quedado finalista en un par de premios, se había quedado en puertas en 2 premios y al final la publicó él. Imagínate lo que dirían. Y es un hombre, hace poco sabes que se le ha hecho un homenaje en Ciudad Real. Sí, lo sé. Y bueno, y aún tiene que recibir más, ¿no? Porque entiendo que se lo merece, ¿no? Es una de esas personas que la cultura le debe mucho. Sí, muchísimo, muchísimo. Antonio, a mí me gustaría, si a ti te apetece, que leyeras un trocito de algún capítulo que tú quisieras del libro, ¿no? Sí, encantado. Yo creo que además así nos hacemos todos una idea, porque ya saben ustedes que estamos hablando de Babancho, que es la novela de Antonio Luis Galán Gal.
Pues si quieres el comienzo. Sí, por ¿no? ejemplo. Pues son capítulos muy cortos, ¿no? Sí. Y yo soy de los que creo que el inicio de una novela le da el cuerpo y el... Sin duda, y sin el- duda, a sin duda. todo, que y sí, entonces sin creo duda. que es fundamental. El que habla es Babancho. Dice, me pesa el alma, me pesa el cuerpo como si estuviera lleno de plomo fundido, me pesan los años trabajosamente vividos, cada minuto, cada momento. Todos me llaman Babancho, aunque ellos no saben por qué. Yo, si alguna vez lo supe, ya lo he olvidado. Miro las estrellas mientras los perros duermen. A veces Tres Patas abre un ojo, como para asegurarse de que continúo aquí. No termina de creerse que nunca lo dejaré solo, como a ninguno de ellos. Porque ellos morirán cuando les llegue el momento, no cuando yo los sueñe, como hacían los míos. Aquellas personas a las que quise tanto y de las que ya no puedo recordar el rostro. Los soñaba así. Soñaba su muerte y mi sueño se cumplía. Después de soñarlos morían. A los perros eso no les pasa. No los sueño ni se mueren. O sí, se mueren, pero cuando les toca morirse, cuando ya son viejos y la muerte les llama para consolar sus penas, su dolor. No cuando yo los sueño. Los perros no. Qué bonito, Antonio. Eso además ya es, bueno, un acicate para poder leer tu novela completamente, ¿no? Yo te felicito porque además me han hablado, yo no la he leído, confieso que no la he leído, pero la voy a leer, ¿eh? Y confieso también que me han hablado muy bien de ella, ¿no? Y yo creo que cuando uno recibe tantos elogios es porque la cosa es muy buena, ¿no? Bueno, está gustando, no conozco cifras de venta porque no las... la Diputación no me ha pasado, pero vamos, sí sé que en las librerías se está agotando y están teniendo que volver a pedir y parece que está gustando. Ahora, ¿y qué opinan tus compañeros en la universidad, no? Bueno, los que me conocen y además muchos han seguido mi trayectoria, pues se alegran, como además buenos amigos, cada vez que sale un nuevo libro. Bueno, pero los amigos además tienen la obligación además, de ser objetivos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que te han dicho lo que realmente piensan, Sí, ¿no? hay incluso algunos, yo cuando escribo tengo mis críticos, a los que personas que leen los textos y de los que me fío más que otros. Y sí, suelen hacer... Le habrás regalado el libro al nuevo rector, ¿no? Pues creo que todavía no se lo he hecho llegar a Julián, creo que todavía no... Mándaselo. Tengo que llegárselo. Mándaselo. Muy bien, pues don Antonio Luis Galán Gal, ha sido un placer, aquí tienes tu casa y además yo te quiero convocar para cuando llegue ya el fresquito otra vez, convocar para el programa Cuéntame de I+, Televisión, porque creo que eres un personaje que nos puede contar muchas más cosas que no solo en lo que hemos hablado en esta entrevista. Pues estaré encantado de venir, Julián, y muchas gracias a vosotros, Nada. y a ti especialmente. Suerte y que Babancho tenga el éxito que tú te mereces y que evidentemente también la novela. Muchas gracias. El Ayuntamiento de Almodóvar del Campo estudia la recuperación del antiguo depósito de agua potable que la localidad venía utilizando hasta la puesta en marcha a mediados de la década de los 90, del que actualmente regula el abastecimiento de agua potable en la población y en las pedanías de Tirtiafuera y en la de Retamar más recientemente. El objetivo perseguido es llevar a cabo con mayor periodicidad y eficiencia absoluta la limpieza del depósito que está en funcionamiento, que cuenta con una capacidad de 3.000 metros cúbicos y que el pasado mes de diciembre fue sometido a tareas de reparación e impermeabilización para atajar fugas de caudal que se había producido. El concejal Fernando Torres señala que la operación obligó a realizar una conexión bypass para conectar directamente la tubería que procede de Puerto Llano con la red de abastecimiento, impidiendo así dejar sin agua corriente los domicilios, pero provocando cambios de presión que motivaron gran número de averías en el casco urbano, debido a lo obsoleto de las conducciones aún no renovadas. Estos arreglos del depósito eran imprescindibles y además, por primera vez, podíamos aprovechar para retirar el medio metro de altura de limos que ya estaba acumulado en toda su superficie interior, pues que nos conste en tantos años como lleva funcionando, nunca se había limpiado. Torres refiere que, a diferencia del antiguo, ubicado al lado, el depósito operativo no está dividido en su interior en doble vaso independiente, por lo que no hubo más remedio que actuar de esa manera, haciendo el puente entre los tubos de acometida y de distribución a la red, algo que no hubiera sido necesario de contar con esa partición. Por esa misma razón, para evitar incidencias así, la recuperación de ese otro depósito en desuso
que data aproximadamente de mediados de los años 60 y mantiene su robusta estructura intacta, aunque su capacidad es menor, de unos 1.200 metros cúbicos, pero repartidos en este caso en 2 vasos separados, su rehabilitación nos permitirá actuar en el principal sin que haya incidencias en la red, apunta el concejal. El portavoz del equipo de gobierno considera que los gestores municipales de aquella época, en los años 90, debieron haber tenido esta previsión técnica al planificar el nuevo depósito e iniciar ya por entonces la renovación de redes, porque ahora pagamos todas las consecuencias de la dejadez con roturas, cortes y demás incidencias como la del propio depósito principal. Fernando Torres recuerda cómo, desde que la gestión municipal corresponde al alcalde José Lozano, la actuación en esta infraestructura básica en su conjunto es constante y continuada, como fue la pasada legislatura al ampliar la parcela municipal donde están sendos depósitos, con el fin de reducir la presión que ejercía el terreno adyacente. Tareas que consistieron en el desmonte de dicho terreno, donde quedó un espacio diáfano de unos 4 metros, la colocación de sistemas de drenaje, el mantenimiento de tuberías que presentaban un avanzado estado de corrosión y la instalación de contadores y arquetas para evaluar fugas interiores, así como la impermeabilización de la cubierta del depósito. En cuanto a la red de distribución urbana, se han renovado hasta ahora y desde las primeras actuaciones varios kilómetros de canalizaciones, sustituyendo su vetusto fibrocemento por tuberías de fundición dúctil en todas las actuaciones realizadas hasta la fecha, en vías urbanas completas o tramos de otras en los que se ha intervenido. Así, ha sido en Plaza del Pilar, Calle Cuerda, San Juan Bautista de la Concepción, Darro, Luisa Boada, Ildefonso Romero, Carlos Morales, Pintor Palmero, Huertas, Plaza de la Trinidad, Calle Alfonso XII, Prado, Hospital, Fray Pedro de Deza, Venerable Lucas de Almodóvar, Rodero, San Juan de la Cruz, Cuba, Ramón y Cajal, San Miguel, Pedro de Almagro o Plaza Mayor. Las más recientes han sido en las calles Arbollón y Santa Teresa. Y para la organización del mallado de red se establecieron puntos de control en las calles Fernández Almodóvar, Cristo, Ronda del Prado, San Juan de Ávila, Carlos Morales, Cura, Ancha, San Antón, Olivo, Darro, Cervantes, Zorrilla, Orden de Calatrava, Laguna y Travesía Cuerda. La inversión dedicada a todas estas mejoras, que en la mayoría de los casos han llevado aparejada la reposición de nuevos acerados y de calzada, ha ascendido hasta la fecha y desde la primera legislatura de José Lozano a 1.129.789,36 euros.